En este vídeo vamos a estudiar la última de las 6 ecuaciones de la recta, que es la ecuación general, a la que también se le llama ecuación implícita. ¿Vale? Tiene dos nombres, podéis utilizar el que queráis, pero debéis conocer los dos. Antes de empezar con ella, me hace falta daros un pequeño apunte sobre vectores perpendiculares, algo muy chiquito, lo único que necesito que sepáis. Si tenéis un vector y queréis calcular uno con dirección perpendicular, la única cosa que tenéis que hacer es cambiar el orden en el que estaban sus coordenadas y el signo de una de ellas. Aquí he puesto la primera, pero podéis cambiar el signo que queráis. En este ejemplo, si yo tengo el vector 3, 5, para obtener algo que es perpendicular, intercambio el orden, 5 primero y 3 de aquí, y cambio el signo, por ejemplo, la primera. De la misma forma, después de cambiar el orden, podría haber cambiado el signo a la segunda. ¿Vale? Dado un vector, se puede calcular uno que es perpendicular a él, de forma que las direcciones de los vectores formen 90 grados, y en la práctica es simplemente cambiar el orden de las coordenadas y el signo a una de ellas. El porqué de la demostración es de primero de bachillerato, cuando estudiemos el producto escalar. Y lo vemos porque en una recta tenemos el vector director de la recta, un vector paralelo a ella, pero hay otro vector también que es muy importante, que se llama vector normal, que es el vector perpendicular a la recta, y nos va a aparecer en esta última ecuación, la ecuación general. Pues vamos a ello. La ecuación general de la recta tiene esta forma de aquí. Es la más ordenada, un número por x más un número, por ejemplo 8 por y, más otro número. Este sería un ejemplo de ecuación general de la recta. Como veis, no he puesto aquí ni coordenadas de puntos ni coordenadas de vectores, ¿vale? Pero sí tenemos que saber que los coeficientes de x y de y nos dan las coordenadas de un vector perpendicular a nuestra recta, ¿vale? Son el vector normal a la recta, el vector que forma 90 grados. Por lo tanto, si tenemos el vector normal directamente mirando los coeficientes de x e y, a partir de él se puede calcular el vector de dirección cambiando el orden y un signo. Ahora, ¿cómo vamos a obtener esta ecuación general de la recta cuando aquí aparecen términos que no son ni puntos, ni vectores, ni nada de lo que nos pueden dar como datos? Pues vamos a usar dos métodos. El primero es no ir directamente a la ecuación general, sino obtener otra vez las que ya sabemos, la continua, la explícita o la punto pendiente, y en esa ecuación simplemente ordenar, quitar paréntesis, denominadores, igualar a 0, y entonces me va a aparecer ese polinomio de ahí. La segunda opción, intentar ir directamente aquí, es la siguiente. Conoceremos un punto y el vector de dirección. Entonces, el vector de dirección de 1, de 2, me va a permitir calcular un vector perpendicular, cambiando el orden y un signo. Y a partir de ese vector perpendicular voy a tener los coeficientes de x y de y. Con lo cual, en la fórmula tendré sustituida, como un ejemplo cualquiera, las dos primeras letras, la a y la b, pero me faltará calcular la c. Para calcular esa última letra, vamos a sustituir la x y la y por las coordenadas del punto que nos den y despejarla. Vamos a verlo, por supuesto, en ejemplos, que es donde empieza a aclararse. Entonces, en el primero, lo que queremos hacer es calcular la ecuación general. Eso es lo que estamos practicando en este ejemplo. Vamos a ver los datos que me dan. Me dicen que pasa por un punto 2, 3 y me dan su pendiente que es menos 4. Entonces, aquí ya tenéis tomados los datos, conozco un punto y conozco la pendiente. Y vamos a hacerlo con el método 1. No voy a ir directamente a la ecuación general. Voy a pasar o a la continua o a la explícita o a la punto pendiente. Aquí, como me han dado punto y pendiente, se me ocurre que puede ser muy fácil hallar la ecuación punto pendiente. Tengo ahí la fórmula, sustituyo. Y menos la coordenada y del punto, que en este caso es 3, cambiándole el signo. Menos 3 es igual a la pendiente, menos 4, y entre paréntesis x, y la coordenada x del punto cambiada de signo, que sería menos 2. Ahora que ya tengo la ecuación punto pendiente, opero en ella. Pues voy a empezar quitando el paréntesis, menos 4x más 8, y ahora ordenando igual a 0. El menos 4x lo paso al otro lado cambiado el signo. La y ya estaba bien colocada, pues la dejo con el signo que está.
Y ahora este más 8 lo paso aquí restando. Menos 3 menos 8, menos 11. Ya me queda igualado a 0. Y listo, ya tengo la ecuación general. Entonces, si tengo destreza formando la ecuación punto pendiente, la general es simplemente simplificarla, quitar paréntesis y ordenar. Veamos otro ejemplo. Vamos a seguir con este primer método, partiendo en una y llegando hasta la general. Pero en este caso os voy a dar punto y vector y no vamos a irnos a la punto pendiente, nos vamos a ir directamente a la ecuación continua, que utiliza punto y vector. Pues aquí tenéis copiados los datos, que sería lo primero que haríamos en el ejercicio, y la teoría, la fórmula que voy a usar, que es la ecuación continua. Entonces, ponemos la ecuación continua. Recordamos la forma que tiene. Tenemos nuestras dos fracciones y en el denominador nos aparece el vector. Pues si nuestro vector es menos 4, 5, tal cual lo copiamos. Ahora vamos a los numeradores, aparecen la x y la y. Y la vamos a acompañar por la x y la y del punto, pero con los signos cambiados. Es decir, en vez de menos 1 en la x voy a poner más 1. Y en vez de 2 en la y voy a poner menos 2. Ya tenemos la primera parte del ejercicio. Hemos obtenido otra ecuación, no la que queremos, pero otra. Y desde ella ahora vamos a operar y ordenar. Quito denominadores multiplicando en cruz. El 5 me lo llevo aquí multiplicando y el menos 4 al otro lado. Pues multiplico por 5 y tendría 5 por x, 5x, y 5 por 1, 5. En el otro lado por menos 4 por y, menos 4y, y menos 4 por menos 2, más 8. Y ahora simplemente ordenamos. 5x, la y cambia de lugar y por lo tanto de signo. El 8 va a pasar restando, 5 menos 8, menos 3. Y ya tendríamos la ecuación general. Este primer método creo que es el más habitual, el que más se usa. ¿Vale? No tengo la ecuación general de principio, obtengo una de las que ya conozco bien y a partir de esa ordeno. Pero vamos a practicar el segundo, quizás os guste más. Aquí me van a dar un punto y también el vector de dirección y voy a hallar directamente la ecuación general. Ponemos cuál es la fórmula. Aquí para no memorizar mucho, vamos a poner simplemente que el vector normal de la recta son los coeficientes de x y de y. ¿Vale? Ese vector es perpendicular a nuestra recta. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, como tengo el vector de dirección es 1, 5, puedo calcular uno perpendicular a él, que sería intercambiar el orden de las dos coordenadas y cambiarle el signo a una, a la que queráis, ¿vale? Pues, por ejemplo, al 1. Una vez que ya tengo el vector perpendicular a la recta, ya tengo en la fórmula la a y la b. Es decir, mi ecuación empezaría por 5x menos 1y. Y me faltaría por calcular c. Entonces, por ahora hemos empleado el vector. Para calcular c vamos a emplear el otro dato que tenemos, que aún no lo hemos usado, que es el punto. Entonces, sustituimos las coordenadas del punto en la ecuación. Donde me aparece x, pongo la x del punto, que es 2. Donde me aparece y, la y del punto, que es menos 1. Porque si el punto pertenece a la recta, debe cumplir su ecuación. Y ahora despejo. Tendría 10 menos 1, 11, más c igual a 0, por lo tanto la c debe valer menos 11. Pues ya tengo todos los coeficientes de la ecuación. La ecuación que estamos buscando es 5x menos y menos 11 igual a 0. Este es el segundo método para hallar la ecuación general usando el vector perpendicular a la recta. Vamos ahora al ejercicio contrario. Cuando nos den como dato la ecuación general y nos pidan que nosotros obtengamos datos a partir de ella. Os voy a pedir el vector perpendicular, el vector director, la pendiente de la recta y un punto. Y vamos a ir poco a poco. Lo más fácil de obtener es el vector normal, el vector perpendicular. Entonces ponemos que si la ecuación general tiene esta forma, entonces el vector perpendicular a la recta es AB. Ese vector es perpendicular a nuestra recta. Pues en nuestro caso, el vector normal será simplemente los coeficientes 3 y menos 1. 3 y menos 1 es perpendicular a la recta. A partir del normal vamos a obtener el director. ¿Cómo?
cambiando el orden de las coordenadas y un signo. En este caso voy a cambiar el signo del -1 para que se me quede un vector con las coordenadas positivas. Ese sería el vector director de la recta. A partir del vector de dirección puedo calcular la pendiente. Recordad que es la segunda coordenada del vector entre la primera. En este caso nos da justo 3. Y por último, que es donde no voy a hacer mucho, pero sí que voy a tener que trabajar un poquito, para obtener un punto necesito dos valores de x e y que cumplan esa ecuación. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a inventar un valor para una de las letras, algo lo más simple posible, el 0 suele ser muy fácil. Me pregunto si x vale 0, ¿cuánto tiene que valer la y? Sustituimos en la ecuación la x por 0 y despejamos y. 3 por 0 es 0, esto se me va. La y es igual a 5. ¿Cuál es el punto que verifica la ecuación? ¿Cuál es uno de los puntos de esa ecuación? El punto de coordenadas 0, 5. Aquí, como esta parte os suele costar un poquito más, voy a calcular un segundo punto para que veáis cómo funciona. Cogéis una de las dos letras, la x o la y da exactamente igual, y le damos un valor. Le voy a dar, por ejemplo, la x el valor 1. Me voy a la ecuación 3x menos y más 5 igual a 0 y sustituyo la x por 1. Es decir, tendría 3 por 1 que es 3, menos y más 5 igual a 0. Despejo, paso la y al otro lado y me queda que la y vale 8. Y ya tendría un punto. Un segundo punto de la recta es el punto 1, 8. Esto es muy similar a lo que hacíais cuando hacemos la tabla de valores para calcular puntos. De la x me invento el valor que quiera, lo sustituyo en la fórmula de la función y calculo el valor para la otra variable. Y con esto terminamos el vídeo sobre la ecuación general de la recta.